El fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes, a todos los niveles, tanto en España como en Europa. La situación es muy grave, como vengo advirtiendo estos últimos años. O reaccionamos ya y cambiamos el rumbo o el fútbol no sobrevivirá, al menos como lo conocemos ahora. El principal problema es que hay una serie de gestores que actúan sin pensar en los aficionados y nosotros vamos a seguir trabajando para que el fútbol pueda volver a ilusionar al mayor número de aficionados en todo el mundo. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el fútbol español no es propiedad del presidente de la Liga. El fútbol no es monopolio de nadie porque el fútbol es de todos. Por esos motivos, a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. El objetivo de la Superliga es muy claro, ofrecer la mejor competición de clubes posible, y son los clubes los que deben controlar su propio destino. Y hay que imponer de una vez por todas el máximo respeto a las normas del fair play financiero, reglas que muchos clubes sin límite de dinero incumplen ahora sin que nadie haga nada al respecto y sin consecuencia alguna. Son cada vez más los clubes que pierden cientos de millones de euros cada año. Y esto no puede ser una situación estable que se mantenga en el tiempo, por mucho dinero que tengan sus propietarios. Para ello necesitamos estructuras de gobierno corporativo transparentes y modernas, a la altura del siglo XXI y sometidas a los principios y leyes de la Unión Europea. Nadie que ame el fútbol debería estar en contra de estos objetivos. El proyecto de la Superliga ha estado sufriendo durante este tiempo campañas constantes de desinformación y manipulación. Ha llegado a asegurar que nos queremos ir de las ligas nacionales, y todo el mundo sabe que eso es falso, porque sería una competición perfectamente compatible con las competiciones nacionales y con sus calendarios. La Superliga tiene como único y principal objetivo mejorar, modernizar y fortalecer las competiciones europeas, por supuesto sin privilegios, sin que nadie esté excluido, porque será una competición plenamente meritocracia. Sin embargo, nos encontramos con que los gestores de la UEFA van en la dirección contraria. Esta temporada parece que será la última del actual modelo Champions League, un modelo que pretenden reemplazar por otro formato de competición con muchos más partidos, pero con menos interés. Un nuevo torneo europeo que nadie acaba de comprender muy bien y sin encuentros de ida y vuelta. Un proyecto insólito, absurdo y sin sentido futbolístico, porque eso no es el camino ni la solución, como veremos. A nivel económico, el desastre de este nuevo formato de la UEFA es evidente. Los derechos de los 125 partidos de la Champions League en el año 2018 en España se vendían por 360 millones de euros. Ahora, 6 años después, para la próxima temporada, en el año 2024, se han vendido 189 partidos por 320 millones de euros, es decir, 64 partidos más y 40 millones menos. Esto significa que el precio por partido de Champions ha bajado un 41% de su valor con el nuevo formato. Esta es la prueba evidente de que este modelo de competición alejará aún más a los aficionados de nuestro deporte y de manera muy especial a los aficionados más jóvenes, justo lo contrario de lo que el fútbol necesita. No hay duda de que el nuevo modelo que ha preparado la UEFA no es precisamente el que demandan los aficionados de todo el mundo. Lo que sí parece claro es que este nuevo formato que proponen es el que se ajusta mejor al sistema político de gobernanza de la cúpula de la UEFA y a los equilibrios de poder de los que dependen su reelección como dirigentes e incluso su propia remuneración. El sistema actual de gobernanza es propia de otras épocas, un sistema al servicio de los intereses de sus gestores y que condiciona cualquier decisión que tome sobre las competiciones europeas. No se tienen en cuenta las demandas de los aficionados, ni de los futbolistas, ni las necesidades de los clubes, que son los únicos que arriesgan su patrimonio. Solo les importan los intereses de los que gestionan este sistema de gobernanza tan peculiar que de alguna manera está acabando con el fútbol europeo. El resultado es que la UEFA sigue gestionando las competiciones del mismo modo que hace 30 años, sin innovar, sin modernizarse, sin transparencia, sin acercar la competición a los aficionados y sin saber cómo hacer frente a la amenaza que representan otros deportes en constante crecimiento, sobre todo los americanos, y otras ofertas de ocio como videojuegos y entretenimientos alternativos que han sabido captar el interés de los más jóvenes en detrimento del fútbol.
Hemos asistido a múltiples ejemplos en los que grandes corporaciones que parecían invencibles en sus sectores terminaron en bancarrota por no saber modernizarse ni adaptarse a los tiempos. Kodak fue en su día el indiscutible líder del mundo de la fotografía, pero terminó en bancarrota porque no supo detectar a tiempo que el mundo había evolucionado y que la hora de lanzar nuevas tecnologías era importante. Por ello quebró en el año 2012. Sus competidores se adueñaron de su posición de liderazgo en el mercado. ¿Y qué decir tiene sobre lo que ha ocurrido en el mundo de la telefonía móvil? Muchos de los líderes mundiales, algunos europeos como Nokia o Ericsson, perdieron su liderazgo mundial ante la irrupción de nuevas tecnologías y solo aquellos americanos como Apple o asiáticos como Samsung que supieron adaptarse a los avances tecnológicos del siglo XXI han sido capaces de conquistar a los usuarios de la telefonía. Así ocurre absolutamente en todos los sectores y el fútbol no es distinto a ellos. Si no se moderniza, si no convive con las nuevas tecnologías y ofrece a los aficionados de todo el mundo y la experiencia que estos desean, otros deportes y otras formas de entretenimiento sí lo harán y pasarán a liderar el mercado global. Y todo esto cada año es más evidente. Los clubes de fútbol hemos pasado de ser líderes en los rankings de Forbes de valoración de clubes deportivos a ser superados claramente por los clubes americanos de otros deportes. Entre los 10 primeros de ese ranking de Forbes había siempre al menos 3 clubes de fútbol y el primero siempre era el Real Madrid. Y ahora, aunque seguimos liderando la lista de los clubes de fútbol, hemos pasado al puesto número 11. Los 10 primeros son ya equipos de otros deportes como la NFL, el fútbol americano, la NBA, el de baloncesto o el béisbol. Como dije el año pasado, algo debe estar haciendo muy bien los americanos y algo debemos de estar haciendo muy mal en Europa. Necesitamos más que nunca estar a la altura de este inmenso reto. Y tengo que decirles que en todas las cuestiones el Real Madrid tiene una responsabilidad institucional innegable con el fútbol europeo, una responsabilidad que posiblemente no se le exigiría a otros clubes. No voy a negar que para el Real Madrid todo sería más fácil y más cómodo si no liderásemos este proyecto que tanto incomoda a los máximos responsables de la UEFA. Pero, queridos socios, al Real Madrid se lo exige su propia historia. Fuimos el club europeo que en la década de los 50 impulsó la creación de la Copa de Europa junto con el periódico L'Équipe y lo hicimos sin el apoyo de la UEFA. Nuestro club fue el visionario, el que abrió el camino a la modernidad y a una nueva era. Y fue la UEFA, al igual que lo hace hoy, la que intentó impedir aquel cambio que transformó el fútbol. La historia se repite. Tenemos la obligación de ofrecer a los aficionados de todo el mundo el mejor espectáculo posible. Hay que modernizar la competición, abrazar las nuevas tecnologías y, por supuesto, algo que es muy importante, abaratar el acceso al fútbol televisado. Hoy, por ver un partido, se cobra más que nunca a los aficionados al fútbol, al margen de que se le ofrece un espectáculo cada vez peor. No tiene ningún sentido cobrar más de 100 euros al mes por el fútbol televisado, cuando el salario mínimo en España apenas supera los 1.000 euros. No tiene sentido ni es sostenible tener que pagar el 10% del salario mínimo interprofesional por tener acceso al fútbol. La estrategia no puede ser cobrar cada vez más a los cada vez menos usuarios que quedan en el fútbol televisado. Eso es el fin del fútbol. La Superliga fue concebida para resolver todas estas cuestiones a nivel europeo, mejorando las competiciones, haciéndolas más fuertes a todos los clubes y pensando en la pasión de los aficionados. Y sigo confiando en la justicia de la Unión Europea, porque creo sinceramente que la UEFA no tiene derecho a ostentar una posición de monopolio sobre el fútbol en la Europa de las libertades. La justicia española, en concreto, la Audiencia Provincial de Madrid, se pronunció contra la UEFA de forma contundente, restaurando todas las medidas cautelares que protegen este proyecto de la Superliga frente a las reiteradas amenazas de la UEFA. Y ahora es el turno de la justicia europea. El próximo día 21 de diciembre conoceremos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este caso. El futuro del fútbol europeo depende de la decisión que adopten 15 jueces de la Gran Sala de la más alta instancia judicial de la Unión Europea en Luxemburgo. Confiamos en que los principios y libertades que rigen y han forzado el proyecto de la Unión Europea se apliquen también al fútbol profesional y, por tanto, se permita a los clubes europeos decidir su destino en libertad y poder trabajar por el bien del deporte en favor de sus aficionados, sin estar sometido a los intereses particulares de los gestores actuales. Esperamos, por tanto, que el próximo 21 de diciembre marque el inicio de una nueva era por el bien del fútbol.
Y esto es lo que está ocurriendo en el fútbol europeo.